Saludos y bendiciones. El tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante en donde muchas maestras como maestros de escuela dominical tienen dudas y es el saber a la luz de la Biblia si la escuela dominical tiene bases bíblicas o no tiene, por qué algunas denominaciones sí le imparten, por qué algunas no dan ese servicio. Bueno, pues si tú eres maestra, maestro, pues te invito a quedarte porque comenzamos. Para que nosotros podamos entender el contexto de lo que venimos hablando, es muy importante que nos remontemos al Antiguo Testamento y que veamos quiénes eran los responsables de enseñarles a los niños o a sus hijos las leyes o los mandamientos de Dios. Pero es importante que desde ahorita nosotros tengamos dos puntos de vista diferentes. Es decir, si tú eres judío, si tú eres pueblo de Dios, pues bueno, lo vas a ver desde ese punto de vista. Pero si tú eres gentil, si tú eres iglesia, pues lo vas a ver desde ese punto de vista. ¿Y por qué? Porque vean, conforme vayamos viendo la historia, nos vamos a dar cuenta que esto ha ido cambiando, se ha ido actualizando, se ha ido modificando. En el Antiguo Testamento no existe ni un solo versículo en donde venga la palabra escuela. Pues anteriormente los padres eran los únicos responsables delante de Dios de enseñarles a sus hijos las leyes. Y esto lo vemos muy bien reflejado en el famoso Shema que viene de Deuteronomio 6:7. Vamos a leerlo, por favor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí Dios le está ordenando a los padres que los mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas las tienen que impartir los padres a los hijos. Hasta el año 586, los judíos pudieron seguir impartiendo las clases o las enseñanzas bíblicas a sus hijos, porque después viene el exilio babilónico y aquí es donde ellos ya no podían hacerlo tan libremente como en su país y empiezan a adorar a Dios en ciertos lugares en donde se va haciendo más y más común y posteriormente a estos lugares o estos centros de reuniones se les conoce como sinagogas. Les voy a leer un texto del diccionario Holman en donde he encontrado información muy importante. La sinagoga era el lugar donde los escribas enseñaban la ley al pueblo. A los niños no se les enseñó en la sinagoga, sino hasta mucho después. El padre era el responsable de transmitirles a sus hijos lo que había aprendido. Los judíos que habían permanecido fieles comprendieron que necesitaban escuelas para los jóvenes e instrucción para los padres. Y estas escuelas las hicieron para jóvenes de 16 a 17 años. Aquí de verdad que es bien interesante ver cómo la historia nos dice que ellos no se quedaron vaya en decir, bueno, pues yo aquí le enseño a mi hijo, no, sino que fue una necesidad de que la gente, los que estaba de responsable viendo al pueblo judío que estaba exiliado en ese momento, dijo, es que no nos podemos quedar así, necesitamos hacer algo. Y ellos mismos empezaron a ver que no solamente los jóvenes o los muchachos necesitaban una ayuda de escuela, sino también los padres necesitaban una instrucción. Después de que se establece una enseñanza o una escuela donde los jóvenes puedan recibir enseñanzas basadas
a aprender acerca más de la escritura, un siglo más tarde se abren ya de manera pública. Y voy a leer el texto del diccionario Holman. Luego de la destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo, fue hasta el año 135 después de Cristo se instituyó enseñanza pública para los niños. Aquí es muy importante ver que hasta el año 135 después de Cristo es que en el contexto judío se establece una escuela ya sólida para los niños. Y sigo leyendo del diccionario Holman. La escuela primaria, significativamente llamada casa del libro, inicialmente se desarrollaba en alguna habitación accesible, pero para el 200 después de Cristo se había solidificado en la sinagoga. Los niños ingresaban a la edad de 6 o 7 años y continuaban hasta los 13. La escuela no solo era lugar de aprendizaje, sino también casa de oración. Sus metas no eran exclusivamente culturales, sino también religiosas. Aquí es muy importante ver que conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que ya la escuela en el contexto judío no solamente era religiosa, que era el primer énfasis que le habían puesto, sino que también ya era cultural. Entonces, hasta aquí es muy importante que nosotros entendamos dentro del contexto judío que la responsabilidad de enseñarle el camino de Dios a los hijos es de los padres, pero independientemente de eso, dentro de las sinagogas se abre una escuela en donde hay personas, maestros preparados que pueden enseñarle a los niños las leyes de Dios, porque este era el objetivo de estas escuelas. Y si los pequeños de 13 años, vaya, se le veía que tenía a lo mejor esa capacidad o destacaba, pues podía seguir estudiando en la sinagoga. Pero si no, a lo mejor se estudiaba otra cosa o se le impartía de acuerdo a lo mejor para lo que él era talentoso. Pero sí es importante que hasta aquí nosotros nos detengamos, porque esto pertenece dentro del contexto judío, cuál era la responsabilidad de los padres, cómo se implementaron las escuelas y ver que no vienen en la Biblia, pero el hecho de que no venga en la Biblia a lo mejor toda la historia de cómo ellos fueron desarrollándose y cómo fueron formando sus escuelas, no quiere decir que sea pecado lo que ellos están haciendo o que está mal o que está erróneo porque no viene en la Biblia. Es muy importante que consideremos esto que les acabo de mencionar. Ahora vamos a avanzar un poquito más dentro del Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesús vino, ya las sinagogas estaban más que bien establecidas y debemos de recordar que estaban ellos bajo un contexto de gobierno, pero ahora era romano. En el Nuevo Testamento solamente una vez se nos menciona la palabra escuela y este es en Hechos 19:9. Definitivamente el que no venga nuevamente la palabra escuela en la Biblia como institución o como un lugar de enseñanza para los niños, no quiere decir que esté mal lo que se esté haciendo. Ahora, dentro del contexto del Nuevo Testamento, voy a hablar un poco acerca de los que no son judíos, de los que somos gentiles o de los que somos iglesia de Dios. Es importante que aquí nosotros también consideremos que los responsables de instruir y llevar a nuestros hijos al camino de Dios seguimos siendo los padres.
¿Y qué más? Que Salomón nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vemos que es Proverbios de Proverbios, porque definitivamente necesitamos los padres que conocemos a Dios instruir a nuestros hijos. Aquí no hay ninguna diferencia si eres judío, si eres gentil, tu responsabilidad delante de Dios es tuya. Instruir a tus hijos y enseñarles el camino de Dios. No es de la escuela dominical, no es del pastor, no es de la hermana, sigue siendo responsabilidad de los padres. Seguimos dentro del Nuevo Testamento. Es importante que nosotros veamos que ya las escuelas están más que bien establecidas para después de nuestro Señor Jesús, y un claro ejemplo de eso es en Romanos 2:20. Por favor, quiero que me acompañes a ese versículo. Y aquí Pablo les está haciendo ver a los judíos que ellos son muy excelentes en cuestión a su religión, muy celosos, pero siguen necesitando un Salvador. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. A mí me interesa la parte A, instructor de los indoctos, maestro de niños. Es importante que nosotros veamos que tanto la escuela bíblica necesita maestros como necesita alumnos. De allí es donde se le da el nombre de escuela bíblica para niños o escuela bíblica infantil. No veo ninguna confusión o ningún problema en decir que a lo mejor si ya es algo que se impartía bíblicamente para los judíos desde hace muchos años, pues no hay ninguna diferencia para que nosotros los gentiles lo hagamos. Cuando Jesús viene a esta tierra es importante entender que Él viene, muere, y después de que Él muere, estando en el Pentecostés, pues tampoco había ese tipo de enseñanza, sino hasta después de la Reforma, vaya, después de 1500 con Lutero. Entonces ahí es donde pues los padres siguen siendo los responsables de impartir a los hijos las leyes o los mandamientos de Dios, ya que no hay a lo mejor bíblicamente algún registro en donde nos digan que los padres lo hacían. Hablando acerca de los gentiles, no del pueblo judío. Entonces, aquí es importante remontarnos como iglesia del libro de los Hechos hasta el año de 1500 con Lutero. Aquí, ¿qué pasa? Cuando viene todo lo del movimiento de la Reforma, del protestantismo, Lutero vuelve a retomar esas enseñanzas. En las iglesias protestantes eran los pastores o los ministros los encargados de dar ese tipo de enseñanza a los niños, y de esta manera se vuelve a impartir. Más adelante avanzamos un poquito más y nos acercamos más con Robert Ricketts, mejor conocido como el padre de la escuela dominical. Y aquí él es el que imparte esta visión, el que tiene esta manera de manejar la escuela bíblica dentro de las iglesias. Y bueno, hay un primer video de toda esta información. Si te interesa, pásalo a ver, porque este es el video 2 de ese primero. Te invito a que lo veas. Así, Robert Ricketts crea la Asociación de Escuelas Bíblicas dentro de las iglesias, y en su país él lo hace para ganar a los niños, para evitar que los niños se pierdan más de lo que ya estaban. Entonces, aquí es muy importante ver que, por ejemplo, hay muy buenos comentarios. Wesley, por ejemplo, fue uno de los contemporáneos de Roberts, y dice que en su tiempo, pues son unas escuelas muy nobles las que crea Roberts, y la verdad es que lo elogia. Y vamos a ver que, por ejemplo, para el año 1781, que se crea esta institución con Robert Ricketts, para el 2021, pues vamos a hacer una restita y vamos a ver cuánto nos da, cuántos años lleva este movimiento. Nos vamos a dar cuenta que lleva 241 años. Es de verdad sorprendente ver más de 2 siglos.
lleva este movimiento y vamos a ver que es cierto, no viene específicamente en la Biblia, pero no quiere decir que porque no venga exactamente en la Biblia, quiere decir que esto que se está haciendo, la enseñanza que se está haciendo con los niños está incorrecta o está mal. Por favor, quiero que me acompañes al libro de Efesios. Vamos a ver Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí se está hablando de los ministerios que deben de haber dentro de una iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que comprendamos que los maestros forman parte dentro de este ministerio. Ahora, a lo mejor la palabra ministerio a ti te parece así como que una palabra muy ribombante, pero no tiene nada que ver con eso. Mira, si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a ver que ahí la palabra correcta, lo que se interpreta como es, quiere decir ministerio, quiere decir que es servicio, que es un mandado, que es un ayudante o que es hasta un mesero. Cuando nosotros nos referimos al ministerio infantil, nos referimos como al servicio infantil, porque realmente eso es lo que los maestros hacemos, vamos a servir a los niños. Y aún mismo Jesús lo dijo, vamos por favor, acompáñame a Mateo 18:1. Y vamos a leer, por favor, el 5. Aunque todo está muy interesante, aquí solamente me interesa el 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando los niños llegan los domingos a la escuela dominical, debemos entender que estamos recibiendo al mismo Jesús. Otro punto muy importante que te quiero comentar es que si nosotros seguimos avanzando conforme a la historia, nos vamos a dar cuenta que ya no hay nada nuevo que descubrir y ya todo está descubierto. A lo mejor en otro tema lo vamos a tocar acerca de Piaget. Este pedagogo se da cuenta que los niños aprenden de manera diferente y él desarrolla unas etapas para que los niños, dependiendo a su edad, se les vayan facilitando los conocimientos y pueda adquirirlos más rápido. Entonces, esos conocimientos nosotros los aprendemos, los estudiamos y los adaptamos a la escuelita bíblica. Por eso es que a lo mejor tú has visto videos en donde se les enseñan 8 maneras de cómo dar una clase, ¿no? 7 métodos de cómo de aprendizaje para con los niños, ¿no? Entonces hay muchos títulos así, pero realmente todos se enfocan a lo mismo. Más adelante serán temas que vamos a retomar, temas que vamos a ver, porque realmente lo necesitamos. Pero sí es importante que en este punto podamos entender que no nos podemos quedar con un aprendizaje o con un conocimiento desde hace miles de años. O sea, no porque no venga en la Biblia la palabra escuela dominical, quiere decir que lo que se está haciendo es incorrecto. Aquí ya depende mucho de la denominación a la que tú vayas, a la que tú asistas. Yo te invito a que saques tus conclusiones, a que puedas pues tú ver si lo que estás haciendo, pues estás dentro del servicio correcto, porque de verdad que el estar con los niños es un ministerio muy delicado en el sentido de que estamos trabajando con almas. Entonces, sí debemos de siempre buscar la manera de aprender, siempre debemos de buscar la manera de guiarnos a la Biblia, de guiarnos a la historia, qué fue lo que pasó, de guiarnos a comentarios para que pues no nos mueva a lo mejor el que escuchemos a lo mejor ciertos comentarios o ciertos videos que dicen que la escuela dominical no es bíblica, u otros videos a lo mejor en la que pues ciertos personas tuvieron a lo mejor una mala experiencia y de ahí pues quedan marcados y hablan mal. Entonces yo creo que no se trata ni hablar mal de nadie, sino más bien se trata de sacar las conclusiones personales y de que nosotros pues veamos si lo que estamos haciendo está mal, es pecado, y si no, pues bueno, yo creo que lo correcto sería pues no criticar a nadie, lo correcto sería guardar nuestros comentarios negativos,
y si aún llegáramos a lo mejor a alguien a explicar que no es bíblico, bueno, pues el por qué será su punto de vista, pero siempre es importante considerar que mismo Jesús lo dice en la Biblia, que dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Vamos por favor a ver este versículo. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí la palabra impidáis quiere decir estorbar, impedir, prohibir o refrenar. El hecho de que nosotros cerremos la escuelita bíblica, estamos nosotros estorbando, impidiendo, prohibiendo, refrenando que los niños que no tienen padres cristianos se acerquen al reino de Dios o se acerquen a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un guía espiritual y en ese sentido debemos de comprender que es una de las funciones de la escuelita bíblica, acercar a los niños que no tienen un padre o una madre cristiana al conocimiento y al camino de Jesús. Hemos terminado este video, espero que haya sido de muchísima bendición. Nos vemos en el próximo y recuerda que para mí lo más importante es poderte ayudar, poderte capacitar y poderte enseñar para que cada vez sirvas mejor en tu ministerio infantil. Nos vemos en el próximo video y si aún no te has suscrito, bueno, pues suscríbete y que Dios te bendiga. Bye.